Bueno, los saludo. Hoy en esta noche vamos a hacer un live que lo hemos llamado ¿Ha cambiado en algo el SDRA? Hoy nos estará acompañando el doctor Oscar Julián García, que es médico intensivista e internista y que actualmente se desempeña en la unidad de cuidado intensivo como jefe del servicio de la clínica Vidanti. Entonces vamos a dar tiempo para que se vaya conectando nuestra audiencia mientras ustedes me van diciendo desde dónde están conectados hoy. Jesse, Sebas, Rodrigo, desde dónde se conectan, el doctor Juan Diego. Entonces aquí para saber desde dónde, de Brasil, de Puerto Salgar, bueno, Colombia, Bogotá, muy bien. Cristian, ¿desde dónde? Joanina, ¿desde dónde se conecta? Bueno, ya Joanina es interna a la Universidad Manizales, el doctor Raudy, y como siempre juicioso. Muchas gracias, doctor Raudy. Bueno, aquí vamos dando tiempo para que nuestro conferencista invitado se vaya conectando también, mientras vamos a el tema que hoy nos convoca aquí. Entonces, vamos a ver si el doctor Oscar ya lo tenemos en línea para empezar en tema. Les pido pues que me tengan un poco de paciencia mientras buscamos a el doctor Oscar, que ya lo tenemos en línea. Siendo las 9 en punto, vamos a esperar que el doctor Oscar nos acepte la invitación para enlazarlo a este en vivo. Nuevamente reiterarles el compromiso que tenemos el grupo de médicos que ha tomado esta iniciativa, pues de llevar estos conceptos y transmitirle esta información. Bueno, aquí tenemos ya al doctor Oscar Julián. Bueno, Oscar. Hola. Bueno, Oscar es compañero de trabajo, ha sido compañero de residencia, es de las personas que yo admiro académicamente porque es muy extremadamente juicioso. Entonces yo sé que esta charla va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Oscar, pues aquí tiene ya su audiencia, bien pueda. Bueno, buenas noches. Pues me disculpo, yo no tengo una cuenta de Instagram usual, estoy usando la del doctor Cárdenas, en este caso. Hoy tengo un tema un poquito más liberal, un poquito más de mi gusto, con el ánimo de que no sea solamente hablando del tema del COVID, sino específicamente, en este caso, del síndrome de dificultad respiratoria aguda. En este caso, vamos a la siguiente, Oscar. Lo que yo he titulado en esta charla es si ha cambiado o no ha cambiado algo en el SRA. Y resulta que cuando uno modifica esto, pues probablemente lo que ocurre es que uno se enfrenta a qué ha cambiado en el último tiempo, sabiendo que es una patología que lleva más de 40 años de descripción. A uno a lo mejor no le queda tan claro, y el problema es que con el COVID encima, esto es finalmente lo que teóricamente vamos a ver cuando se enfrentan los pacientes. ¿Vale? Entonces, como nosotros lo que hacemos es clínica, y pues finalmente ese es el entrenamiento que tenemos, vamos a traer a consideración los casos que hemos tenido previamente de esto. Vamos al primer caso. En la radiografía, pues vamos a ver la evolución de un paciente. Como ustedes ven en la parte superior de la radiografía, esto es una placa portátil, y en la parte superior tenemos un paciente de 52 años que llegó categorizado como un episodio de bronquitis aguda. Si alcanzan a ver a la derecha en rojo, está más o menos la fecha, yo lo dejé con la fecha, con el ánimo de que vieran la progresión de cómo es un SRA, lo que nosotros llamamos un SRA. En este caso, si alcanzan a ver, dice el 26 de agosto del 2019, que fue cuando nos llegó el caso de este hombre. Finalmente, miren el infiltrado que tiene bilateral. Vamos a la siguiente. Esa placa es del 27, esta es del 29. Vamos. Esta placa, que finalmente ya es del 1 de septiembre. Vamos a la del 6 de septiembre.
Y como ustedes ven, mire que la progresión llegó de un paciente llegando en agosto, vamos al 6 de septiembre y ustedes ven que en la radiografía ya se ve una cánula de traqueostomía bajo el escenario de que el paciente obviamente estaba en ventilación mecánica para ese momento. Como ustedes ven, el infiltrado que está mostrándose en la radiografía ha persistido a pesar de que en ese momento había llevado un buen tiempo de ventilación mecánica. Eso es del 6 de septiembre, seguimos, la siguiente. Vamos al 10 de septiembre, 4 días después, y seguimos viendo una complicación que tuvo, que es que usted le ve los infiltrados, pero que adicionalmente no encuentra una correlación de la traqueostomía con el tubo de traqueostomía. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Esta es otra placa que ya es del 18 de septiembre, y en ese orden de ideas, si el paciente había entrado en agosto, ya va montados en septiembre. Dale a la siguiente para que veamos la tomografía. Y estando en agosto, ya el 20 de septiembre, la placa se veía como algo mejor. Lo pudimos llevar porque en ese momento el paciente estaba un poquito más estable, lo llevamos a la tomografía. Esta es una ventana pulmonar de un atacar y observemos el compromiso parenquimatoso que tiene el paciente de forma bilateral. Este es el corte superior, sigue. El siguiente corte, sigue. Sigue. Y pues ya vemos cómo sigue hasta las bases. Como ven, el compromiso pulmonar es severo y estábamos hablando de un paciente que un mes atrás ya tenía un compromiso radiológico. La siguiente, esta imagen que está mostrando en este momento, devuélvela un momento, Oscar, esa imagen del 16 de octubre, imagínense, saltamos del 20 de septiembre al 16 de octubre y apenas el paciente lo habíamos logrado liberar de la ventilación mecánica y para darle alta a un servicio de hospitalización. Eso que estoy mostrando en el tiempo de una evolución radiográfica de un paciente que creíamos que tenía una bronquitis, esto es una SRA. Entonces, lo traigo porque la idea es que cuando ustedes vean y digan, me voy a enfrentar a una SRA, entiendan a qué se está enfrentando. Lo que se está enfrentando es una patología de usualmente una duración larga, no un episodio de 2 o 3 días y que se soluciona rápidamente, porque eso no es una SRA. Miremos el caso 2. ¿Qué le ocurre a estos pacientes? Ese paciente anterior, el hombre salió bien, pudo irse a su casa a pesar de una patología que tiene una mortalidad que ya vamos a ver más adelante, que es de alrededor del 40%. El caso 2, vamos, es de otro tipo de paciente. Miren, en la parte superior está categorizado con una neumonía con 54 años. Este paciente nos entró en febrero de este año, este es del 7 de febrero, sigue. Tenía un compromiso unilateral que posteriormente ustedes ven y uno dice, tiene un derrame, tiene un compromiso parenquimatoso y adicionalmente el lado izquierdo ya se empieza a infiltrar. Vemos en la progresión que tiene, vamos a la siguiente. Esta es la placa del 14, esta es la placa del 11 de febrero, ¿sí? Vamos a la siguiente. Esta es la placa del mismo paciente el 14 de febrero, 3 días después, a pesar de estar en ventilación mecánica, con unas medidas de protección teóricamente en la ventilación mecánica, pues ya ven el resultado que se tiene, que no es bueno. Sigue al 19 de febrero, ya vemos la placa, quizás un poco mejor el lado izquierdo, se alcanza a observar. Sigue al 22 de febrero, uno diría que el paciente viene mejorando notablemente, había entrado el 7 de febrero, esta es la evolución hacia el 22 de febrero. Vamos al 23 de febrero, se ve algo mejor, uno dice el paciente viene mejorando, sigue a las 24 de febrero. Esta placa del 24 de febrero, no sé si en la imagen lo alcancen a ver, pero aquí vemos una parte de las complicaciones del SRA y de la ventilación mecánica. Si lo notan, en el campo pulmonar derecho hay una imagen que es el borde del pulmón en donde el paciente se le está insinuando un neumotórax. Vamos a la siguiente del 25 de febrero. Creo que ahí a lo mejor alcancen a ver en el lado derecho del paciente, pues ven que ya hay un neumotórax mucho más marcado. Dale a la siguiente, ese 25 de febrero pues, fue en la mañana, y este es el mismo 25 de febrero en horas de la tarde, donde ya tiene una sonda, que le pusieron un tubo de toracostomía, el cirujano de tórax le puso una sonda, pero ustedes ven que el pulmón está aplastadito por un neumotórax a tensión. El paciente se resolvió, pero finalmente murió. Esa es usualmente la
evolución del paciente con SRA. Hizo una complicación asociada o a la ventilación mecánica o al mismo proceso que tenía. Ese es un caso 2. Entonces, vamos al caso 3. La idea de mostrar los dos casos anteriores es, uno, el primer caso, una evolución muy larga, el segundo caso, una evolución más corta con complicación, y el tercero es otro paciente que tuvimos para que entendamos y diferenciemos qué es un SRA y qué es cosas que la simulan, que nosotros creemos que son un SRA, pero que finalmente no lo son. Miremos este caso. Dale, Oscar. Miren la parte superior, esta paciente tiene 76 años, tiene unas comorbilidades que son hipertensión y diabetes y nos llega con esta placa, con un tubo que quedó aparentemente selectivo, alcanzamos a ver la carina y digamos que está, sí, algo selectivo el tubo urotraqueal. Esto es del 18 de enero del 2020. Vamos a la siguiente placa. Ese mismo 18 de enero le tomamos otra placa y pues ustedes ven que está acomodado ya el tubo, miren el cambio en el patrón del pulmón. Vamos a la siguiente placa. Esta es del 22 de enero. Como ustedes ven, en solo 4 días, pues el paciente ha mejorado notoriamente los infiltrados que tenía, a pesar de que la primera placa se veía blanca y probablemente la gran mayoría, o no, la gran mayoría, una población importante de médicos hubieran dicho que tenía una SRA porque la paciente entró desoxigenada y entró con un compromiso severo, ¿sí? Ese es del 22, vamos al 29 de enero. 29 de enero, como ustedes ven, en la placa del 29, el lado izquierdo empieza a notarse con un infiltrado que no es similar al que tenía el ingreso. En ese orden de ideas, lo que la paciente tenía después de que le pudimos hacer el ecocardiograma y lo estabilizamos era una insuficiencia mitral y lo que la paciente hacía era un edema pulmonar. En ese orden de ideas, nótese la diferencia en la evolución radiográfica y la razón por la que empiezo mi charla así. Y es que es muy difícil que nosotros estemos hablando de un tema científico cuando las estadísticas ponen diagnósticos que no son los apropiados. Los 2 primeros pacientes tenían un SRA, este paciente tiene un edema pulmonar. Problemas que la categorización de SRA ha cambiado durante el tiempo, como lo vamos a ver más adelante, y eso ha modificado notoriamente lo que nosotros llamamos la mortalidad del SRA y los resultados que hemos venido teniendo. La mortalidad del SRA está alrededor del 40%. Lo describieron desde hace muchísimos años así y eso probablemente no haya cambiado. Lo que ha cambiado es la categorización propia del SRA que ha modificado esos resultados de mortalidad, por lo que en mi concepto es una mala definición de la enfermedad. Entonces, teniendo claro los casos que acabo de mostrar, es importante tener unas bases fisiopatológicas claras y saber cómo funciona lo normal. Vamos a lo siguiente. El doctor Blaise Pascal es el señor que está a la derecha, un físico francés. El tipo tenía una fascinación con los juegos de azar. Se diseñó primero, o fue enfocado primero como a la máquina de calculadoras, prediciendo los resultados de un juego, pero adicionalmente, después de hacer las predicciones de calculadoras, el tipo estudió bastante las presiones hidráulicas y después de la presión de los gases. ¿Qué importancia tiene esto en el SRA? Pues resulta que es que la transmisión de presiones de un lado del pulmón, que en este caso nosotros no tenemos, sino que tenemos en la vía aérea superior, pues necesitamos acomodarla sabiendo que esa transmisión, cuando es por una vía homogénea, la presión que tenemos en una parte superior cerrada es la misma presión que tenemos al final de ese conducto. Ejemplo, lo que está mostrando ahí la fórmula clásica de Pascal es lo que estamos viendo en la parte inferior. La fuerza 2 sobre la fuerza 1 es igual al área 2 sobre el área 1, a pesar de que el tamaño del émbolo es muy distinto y simplemente lo comunica un tubo de presión, que es lo que estamos representados en la mitad. Problema. Eso lo hizo un físico, no un médico. Problemas. Los médicos abordamos el conocimiento de la vía aérea basados en principios físicos sobre tubos rígidos, ¿sí? Y el problema es que lo que está a la izquierda es la tráquea. Entonces, la tráquea la estamos viendo la estamos viendo en un corte longitudinal y a la derecha estamos viendo un corte transversal de la tráquea. Entonces empezamos a diferenciar las cosas de cómo son en física y cómo es en el tejido humano, porque es que la tráquea la vemos en la parte anterior con un anillo rígido, pero en la parte posterior, que es lo que está apuntado, pues es una membrana.
elástica, con mucosa que se deforma y eso hace que las condiciones físicas cambien. Entonces, en ese orden de ideas, es muy difícil para nosotros hablar de presiones y hablar principalmente de cosas de física que están diseñadas en tubos rígidos para el tejido humano. Vamos a la siguiente. Adicionalmente, las estructuras del pulmón varían de acuerdo a la posición gravitacional y eso modifica la conducción aérea que tenemos. Esta es la representación clásica de Nether, mirando los lóbulos, cómo son divididos, no solamente en el corte anatómico, de dividirlo en dos lóbulos o en tres lóbulos para el otro pulmón, no en ese orden, sino en el orden de las zonas de aireación. Vamos al siguiente, Oscar. Estas es el otro problema que tenemos cuando vamos a hablar del SDA y del pulmón. Las zonas de aireación hasta el segmento 16 o hasta la división 16 tienen una estructura rígida, pero de ahí para abajo, porque el cartílago lo soporta, de ahí para abajo pierde esa rigidez la estructura bronquial. Y eso modifica notoriamente lo que vamos a leer de ventilación mecánica y probablemente entremos en polémicas ahorita con la ventilación mecánica porque los modelos están diseñados, como les digo, para una estructura rígida, pero así no es el tejido pulmonar. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Y para sumarle un mayor problema a los pacientes cuando tenemos SRA o cuando los tenemos en ventilación mecánica, es que todo ese conocimiento que estamos tratando de trasladar para hacerlo de una forma pedagógica a un sistema individual no ocurre en vivo. Nosotros lo aprendemos así porque necesitamos aprenderlo paso a paso. Pero lo cierto es que el pulmón y la tráquea está metido en todas esas estructuras que vemos ahí, en una cámara cerrada que tiene presión negativa, pero que tiene múltiples estructuras que no son solamente el pulmón y la tráquea, es los vasos, es el corazón y una cantidad de tejido. Entonces, lo menciono para que lo tengamos en cuenta en todo lo que vamos a mencionar en cuanto a la evidencia y lo que hay posterior. ¿Vamos? Quisiéramos tratar de moverlo y esto es lo que tratamos de hacer en los ventiladores mecánicos hoy en día. Esta es la famosa ecuación del movimiento del sistema respiratorio, la ecuación del sistema respiratorio. En el lado izquierdo, donde dice presión de resistencia, donde está entrando el flujo, lo que nosotros estamos pintando como una bolita, pues finalmente es el alveolo, en donde aparece el volumen y donde ejerce una presión de la estancia, que es la del retroceso. Problemas, que nosotros tenemos una estructura que no es un papel como estamos pintando en este momento. La pared alveolar en este momento tiene una cantidad de reactores bioquímicos con una capacidad biológica potentísima y el pulmón está diseñado para ser así. Me explico. El pulmón está diseñado para que nosotros aspiremos una cantidad de sustancias que son ajenas a nosotros, que se filtran parcialmente en la nariz, pero cuando llegan al pulmón necesitan ser procesados por una cantidad de reactores químicos porque es el principal sistema expuesto a agentes que no deben estar en cuenta. Por eso tiene una capacidad bioquímica exagerada que cuando usted estresa la pared del alveolo y cuando la golpea de una forma que no es, hace que lo interprete como un agente externo y el paciente, el resultado es que se inflama. Y se inflama no solo el pulmón, se inflama todo el cuerpo y tiene toda la serie de eventos que tenemos relacionados allí. Vamos al siguiente. El SRA finalmente lo tenemos encasillado dentro de esta estructura pulmonar con un agravante. El SRA lo tenemos claramente identificado como una enfermedad en parches. Me explico. Aparte de la heterogeneidad que tiene el pulmón y la tráquea, la enfermedad se caracteriza, dale Oscar, porque afecta segmentos propios del pulmón, como aparece allí. Entonces, la característica típica es que necesitamos una sustancia que llamamos el surfactante para que la presión y la tensión de la pared se pueda difundir de una forma más suave para hacerlo un poquito más entendible, digamos, para aquellos que apenas están uniendo y que no tienen una formación más avanzada del pulmón. Lo cierto es que el pulmón termina viéndose, como parecía ahí en las zonas verdes, en parches con un déficit de surfactante similar a lo que ocurre en los niños con la enfermedad de membrana de Alin, que es básicamente la fisiopatología con la que hace muchos años la mencionaban la enfermedad. ¿Dale?
Se vuelve un arte ventilar a un paciente con SRA y más aún a cualquier paciente en ventilación mecánica con una situación difícil, porque uno quisiera que la situación A no se diera frecuentemente. La situación A en azul, vemos cómo la columna aérea está entrando a un alveolo. El problema es que hay una amputación porque el flujo está parado como ocurre en la situación A. Cuando nosotros estamos haciendo una presión positiva por la boca con un sistema totalmente antifisiológico, como es la ventilación mecánica, o hacer ventilación a presión positiva, eso es antifisiológico. Lo fisiológico de nosotros es que nosotros hagamos esto. Nosotros tenemos una presión negativa y así tomamos el aire. Meter presión positiva es completamente antifisiológico y ocurre muchas veces lo que está representado en el sistema P, que es generar presión sobre un alveolo que está abierto, ¿sí? Pero que ojalá quisiéramos que la presión abriera el alveolo que está cerrado, pero que en muchas ocasiones no logramos que eso ocurra. O sea, el estado ideal que quisiéramos encontrar en el alveolo es que sea la condición C, en donde la presión, por el principio de Pascal, esperaría uno que fuera la misma presión y se distribuyera de forma homogénea a nivel alveolar, situación que desafortunadamente no ocurre en muchas ocasiones. Teniendo un poquito de fisiología clara, es pesada esa parte posterior que acabo de mencionar en cuanto a cómo atacar, qué afrontar o qué hacer al respecto. Metámonos un poquito más en lo que nosotros hacemos, que es clínica. La clínica del SRA es muy sencilla. La clínica del SRA usualmente no impone un reto para el clínico, porque pues, es una disnea progresiva en el que básicamente las personas que están cercanas al paciente o el mismo familiar o cualquier persona que está cerca desde el punto de vista de cuidado de salud, me refiero, el auxiliar, cualquiera le dice a uno, doctor, ese paciente está respirando mal y pues obviamente viene con un incremento progresivo de la PO2. A alguien usualmente se le ocurre hacerle una radiografía de tórax en ese escenario clínico y ahí vemos lo usual que es que tenga un infiltrado alveolar en la radiografía de tórax. ¿Qué caracteriza o qué ha cambiado frente a la definición? Y es que antes nosotros no teníamos tan definido un tiempo como lo vamos a ver en las definiciones y adicionalmente nosotros no teníamos tan categorizado de que usualmente iba acompañado por un insulto. Cuando yo digo la palabra insulto me refiero a cualquier condición que cambie la homeostasis del cuerpo. Como les dije hace un momento, el pulmón tiene esa capacidad, o el alveolo tiene esa capacidad bioquímica de tener esa respuesta exagerada. Entonces, de ahí se entiende que cuando el pulmón o un proceso como una neumonía, o si es del caso del COVID, como una infección pulmonar, pueda infectar primariamente el pulmón, ¿sí? Puede hacerlo así. Pero el pulmón tiene esa capacidad de reacción inflamatoria tan severa que el abdomen, que es otro poco frecuente, tener una apendicitis, tener una pancreatitis, tener una colicistitis, genera una inflamación que el pulmón interpreta de esa forma y se inflama y se convierte en una SRA de otra categoría y es lo que llamamos un insulto. No solo hablamos del abdomen, hablamos de simplemente un trauma de tejidos blandos con una progresión masiva o también un choque hemorrágico por un accidente y el paciente tuvo un problema en la extremidad y van a un SRA. ¿Qué quiero decir con ello? Que el SRA tiene una etiología multifactorial. No solo es infeccioso como lo estamos hablando, digamos que en estas charlas centralizadas. Ese no es solo el estímulo del SRA. El SRA tiene causas inmunológicas, metabólicas, traumáticas, tóxicas, como vemos cuando nos gusta la reumatología o nos encendemos con un tema de esos, pues también derivan en SRA. ¿Vamos? ¿Qué es importante tener claro? Este es un tejido pulmonar normal. El alveolo es un tejido sano, lleno de neumocitos y de células de sostén. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Si nosotros tenemos eso claro, pues tenemos claro de que la fisiopatología del SRA se abarca de unas situaciones en las que tienen unas fases muy características y diferencian la enfermedad. La primera fase, que es la primera semana, y es probablemente lo que nos vamos a enfrentar al COVID, y por eso es que estos pacientes, si entran en una SRA, pues se van a quedar un tiempo prolongado en ventilación mecánica, es esto. Hacen un edema intersticial en la primera semana, se hace una hiperplasia del neumocito tipo 2, tratando de compensar su función fisiológica, pero empiezan los depósitos de membrana hialina, que es lo que vemos allí de la foto que nos expone la patología de Kumar o de Robbins, pues.
Esa es la primera fase. La segunda fase, que es la proliferativa, en este caso usualmente hay reportes de 7 a 14 días, de 14 hasta 21 días. Ahí es una fase que no logramos diferenciar plenamente y que tienen respuestas diferentes en el tejido humano. De acuerdo al fenotipo que tengan del SRA, esta fase se modifica. Y en ese orden de ideas lo que ocurre es que la primera fase, que se caracterizaba por ese hinchazón, pues ya no está tan hinchada, por ese edema tan característico del tejido, desaparece en esa segunda fase. Ya no hay un edema, pero lo característico es que proliferan otros tipos de neumocitos tratando de compensar la falta de oxigenación y adicionalmente empieza la metaplasia y el colágeno a depositarse, como usualmente lo hace en un tejido que va a empezar a cicatrizar. Es la fisiología normal de la cicatrización que empieza a ocurrir en el pulmón. El problema es que no es piel, es pulmón y necesitamos que intercambie oxígeno y así muchas veces no ocurre. Aquí el paciente ya lleva probablemente una semana en cuidado intensivo, una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué pasa? Después de ese proceso de proliferación viene una fase de fibrosis, que es la última fase del SLA. Puede ocurrir después del día 14 o de un día más extendido. Si uno entiende esta enfermedad, entiende que no es probable, no es plausible biológicamente los SRAs que a veces describen uno en la literatura y que encuentra que se solucionaron en 4 días. Evidentemente no es viable. La patología está bien descrita desde el punto de vista histológico. Diagnóstico. El diagnóstico del SRA evidentemente es clínico y pues usualmente la exclusión tiene que ser un requisito sine qua non de esta patología. Ejemplo, el caso 3 que presentamos al inicio de la charla. Tenía una disnea progresiva el paciente, tuvo un insulto rápido, el paciente pensaba que tenía una neumonía, pero problema, no habíamos podido descartar por la condición de gravedad que el paciente tuviera una patología cardíaca como una insuficiencia mitral que infiltrara el pulmón. Por tanto, el diagnóstico más plausible era otra cosa. Para llegar a un SRA necesitamos haber llegado a unos múltiples diagnósticos y haberlos descartado. Una vez lo descartamos, ahí sí decimos que el paciente tiene un SRA. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería tener una biopsia realmente para uno decir, tenemos un SRA. Situación que una cosa es el mundo ideal, otra cosa es el mundo real, otra cosa es un paciente al frente. Evidentemente, muchas veces no se puede hacer y queda permanente, queda de discreción la biopsia y uno quisiera tenerlo, pero bajo ventilación mecánica y bajo las condiciones de gravedad no es viable. Pero usualmente de esta forma se ejecuta. Vamos. Ahora ya hablando de un poquito de historia y cómo es que se define la enfermedad actualmente, mire que en ningún momento yo he dicho que esto es un diagnóstico como tal, sino que esto es un síndrome. Y evidentemente el doctor David Asbaugh lo describió así desde 1967. Aquí hubo un pequeño problema, como ustedes ven el título del artículo dice síndrome de dificultad respiratoria en adulto. El doctor Asbaugh, dentro de su serie, cuando lo publicó, tenía población infantil, tenía población pediátrica en eso, pero aún así lo describieron como adulto. Entonces, eso permitió que se acuñara el término del adulto cuando no es en el adulto porque también se presenta en niños. Entonces, lo primero que vamos a aprender de la charla es que evidentemente ese no es el título apropiado que cambió posteriormente con los años. Como ustedes ven, ahí dice 1967 y después en una alianza muy grande que hacen entre los norteamericanos y los europeos, específicamente el doctor Bernard, que es el representante norteamericano peso pesado de la década de los 90, y el doctor Artigas, que es el peso pesado de la ventilación mecánica para esa década a nivel de España, y fue el que abanderó todo en Europa, sacan un consenso tratando de ponerse de acuerdo, porque ocurría con estos pacientes, imagínense, cambia del 1967 hasta 1994. Miren la brecha histórica tan tremenda en donde esto no aparecía. Las publicaciones anteriores describían como una complicación del pulmón o demás, pero no teníamos claro de cómo definir este síndrome, apenas hasta este tiempo. Imagínense para este tiempo, frecuentemente a todos nos debe pasar cuando recibimos un turno. Yo con Oscar discuto frecuentemente un paciente y no llegamos probablemente al mismo diagnóstico. Muchas veces no es así.
Imagínense cómo era antes de esto. Por tanto, la literatura que toma importancia en SRA, pues evidentemente viene como un poquito más homogeneizada después de este consenso. ¿Qué definieron en este consenso? En este consenso definieron, trataron de diagnosticar dos categorías del SRA. Para ese momento, en el 94, se clasificaba como una lesión pulmonar aguda o como un SRA. En la parte superior, esos fueron los criterios que ellos pusieron. Ellos dijeron que el tiempo era agudo, como vemos, no hay un punto de corte límite, simplemente lo dejaron a discreción del que lo interpretara. Es un cuadro agudo, con una PAFI menor de 300, con un infiltrado en la radiografía de tórax, y para ellos, en ese momento, el doctor Jeremy Swan, el doctor Swan, habían, digamos que, trasladado su catéter de arteria pulmonar a una práctica médica común para esa época, situación que no ocurre hoy en día, pero gracias a esa presencia de ese catéter, pues finalmente es que hacía parte de uno de los criterios la presión de cuña pulmonar, que para ese momento era un criterio también para diagnosticar BCRA. ¿Listo? Una presión de menor de 18. Diferencias entre uno y el otro, la PAPI. ¿Qué ha cambiado? Dale. El doctor Murray en 1988 trataba de hacer una forma más objetiva de esa lesión pulmonar y lo hacía con una relación PAFI, lo hacía con una relación de complacencia, o sea, la complacencia que es esa capacidad de ganar volumen frente a una presión de un tejido, evidentemente hacía que la escala de Murray se aplicara solo para pacientes en ventilación mecánica, porque si no, no había otra forma de captar o de medir la complacencia pulmonar. Midieron un PIB, hicieron una puntuación, pero a la derecha es donde toma importancia la escala de Murray. Y es que miren la clasificación que tenía frente a la condición que tenía de poner una mortalidad. Y en ese orden de ideas fue que se tornó más importante a un hecho. Hasta el año pasado, en el 2012, hasta hace unos cuantos años, como ven, 1994, 2012, ¿sí? Cambia notoriamente, venga, encontramos cada vez más estudios en los que no encontramos una relación clara del SRA y adicionalmente se cae en desuso el uso del catéter de arteria pulmonar por múltiples publicaciones que este no es el espacio para discutir. Lo cierto es que cayó en desuso el catéter de arteria pulmonar. Entonces, en Berlín se reúne una cantidad de expertos, hacen un metaanálisis de una cantidad de estudios muy grandes, en donde básicamente esta iniciativa que se había tenido en el 2011 lo enfocan en una cantidad de estudios donde encuentra 4.188 pacientes y donde aplicaron en otros pacientes que iban midiendo, en 269 pacientes, iban a medir una cantidad de categorías para ver qué podíamos cambiar de esa definición previa, que necesitaba un catéter de arteria pulmonar, pero que muchas veces no se correlacionaba con la clínica que tenía el paciente. ¿Qué cambiaron en esta SRA? Uno, el tiempo que en la definición del 94 decían que era agudo, le dieron un tiempo límite hacia una semana. Dos, le ponen un PIB, o sea, ponen la ventilación mecánica o una presión positiva en la vía aérea, parece que tenía más de 5 centímetros de agua, y desaparecen la cuya pulmonar, la presión de la oclusión de arteria pulmonar, como una medida para poder tener el MCRA. La siguiente, Oscar. Una vez que eso ocurrió, pues finalmente apareció estos criterios que son los que actualmente definen el síndrome. Al día de hoy, digamos que es lo que ha ganado terreno y probablemente todos ponemos dentro de nuestra clasificación técnica esta categorización. Llamamos hipoxemia, ya saben todos, con unos gases, con una relación, con un número mágico que es 300, 200 y 100, y eso es lo que categoriza el síndrome leve, moderado o grave. Los tres comparten estas categorías. El tiempo de inicio, una semana después del insulto. Dos, la radiografía de tórax o la tomografía de tórax o la imagen de tórax que tenga un compromiso bilateral y que no sea explicado por un derrame, una telectasia o un nódulo. Y por último, que es
o que la presencia del edema pulmonar no exista. O sea, que no tenga una insuficiencia cardíaca con clínica o que no tenga una sobrecarga de líquidas, y lo que recomiendan es una medida objetiva. Medida objetiva, llámese probablemente para nuestro medio el día de hoy un ecocardiograma. Entonces lo menciono para mis amigos cardiólogos que de pronto estén viendo esta charla y que a veces se enojan porque uno les pide un eco para el diagnóstico de un SRA, hace parte de uno de los criterios del SRA. Vamos al siguiente. Esta fue la razón por la que cambiaron ese síndrome, por la que el grupo de expertos con su base de datos, con una ADN de más de 4.000 pacientes, encontraron con tremenda significancia estadística que esa categorización, uno, nos predecía mortalidad. Mire que en su grado más leve teóricamente se mueren el 27% de los pacientes. En el Global Burden de JAMA, que salen publicadas la mortalidad por cada patología, para que lo comparemos con una patología cardiovascular muy frecuente. El infarto agudo de miocardio tiene una mortalidad del 8.1%. En su forma más leve, el SRA, se muere el 27%. Y en su forma grave, por lo menos para esta categoría, el 45%. Eso explica por qué estamos hablando de este tema. A la derecha, en el mismo cuadro, ustedes ven que está la cantidad de días que se va a demorar un paciente en ventilación mecánica. A la derecha, en la última columna, está el intercuartil de días. En una forma de leve del SRA, dice que hay de 2 a 11 días de intercuartil para un paciente en SRA leve. Y aquí es donde viene una de mis grandes críticas, y aquí es donde probablemente muchos de los que estén compartiendo la charla, digamos que vamos a tener mayor discrepancia. Porque que a mí me reporten en la literatura un SRA con 2 días de ventilación mecánica, de entrada voy pensando que pues eso no era un SRA. Entonces, como ven, ya empezamos con una distracción o con una dificultad en cuanto a la parte definitoria de la enfermedad. La charla es, ¿qué ha cambiado en el SRA? Cambia esto, cambia la posibilidad de que lo que categorizamos como SRA no sea un SRA. Vamos a la siguiente. ¿Qué se pide para diagnosticar un SRA? Pues no hay una prueba mágica. Quisiéramos tener la troponina como en una patología como esta, pero no la hay. No hay una forma de predecir el SRA. Siempre se deben pedir los gases, pues ya vieron que es una característica propia. Y quisiera yo que los médicos que están viendo la charla se familiarizaran más con el gradiente alveolo arterial, que no es simplemente encontrar una diferencia entre la cantidad de oxígeno, ¿sí? O la fracción de oxígeno que tiene el alveolo y lo comparamos con el capilar o con la arteria pulmonar. Eso es simplemente un gradiente alveolo arterial que será, me imagino que yo veo que hay una charla de gasometría arterial que probablemente se profundice más en ese tema después. Como ven, el SRA no requiere más paraquímicos. Como les pongo en el último punto, los paraquímicos derivan de la patología que está ocasionando el SRA. ¿Sí? Vamos al siguiente. Actualmente la radiografía de tórax sigue siendo el pilar fundamental probablemente. La tomografía, pues cada vez son más las instituciones que tenemos tomógrafo a disposición. Habrán algunos de los compañeros médicos que trabajen en un nivel que de pronto no tengan tomografía, pero es lo menos frecuente. ¿Qué rol está tomando hoy en día la ecografía? Entonces, la ecografía, vamos al siguiente. Yo traje solo por mencionar la charla para no hacerlo mucho más extensa, que es probablemente de los italianos que son los que más publican de eco en el mundo. El grupo del doctor Chumelo tiene muchas publicaciones al respecto de cómo diferenciar sí y no. Este estudio que básicamente a mí me gusta porque pues lo hicieron pocos pacientes, sí, realmente lo hicieron en 32 pacientes, pero tengan en cuenta que son 32 pacientes de SRA, ¿sí? No son 32 pacientes de una patología normal. Dos, lo hicieron en pacientes que estaban relajados, ¿sí? Que no había otro condicionante y que tenían mediciones de presión completamente controladas. Ellos midieron cuál era el rendimiento de la ecografía para ese momento de una forma regional, lo hicieron por segmentos, y de una forma global cuando hacían un score que finalmente ellos validaron para eso. ¿Qué se encontró? Pues evidentemente problemas. La ecografía sigue siendo un examen operador dependiente. Exige, exige que uno alcance una curva de aprendizaje para poder alcanzar la sensibilidad que ellos mencionan ahí.
La sensibilidad en el estudio de ellos fue del 82 hasta el 92,3, comparado con la tomografía de 90 a 98,6%. Pues evidentemente yo lo que encuentro cuando leo el estudio es que probablemente los que hacían su entrenamiento en eco tenían una curva de aprendizaje muy alta, ¿sí? Esto lo menciono es porque, pues evidentemente puede que no sea el rendimiento diagnóstico que alcancemos nosotros al principio cuando estamos haciendo las pruebas, pero podemos llegar allá. Entonces, el eco, sin duda, para no irradiar pacientes, para un paciente que no se puede desplazar al servicio de radiología, pues toma importancia. ¿Sí? Las características operativas de la prueba, como ustedes ven, el área bajo la curva, sabiendo que de pronto para los que no encontré, no estén tan familiarizados con la parte epidemiológica, cuando uno mira las características operativas de una prueba, el área bajo la curva que se acerque al 1 es la que tiene mejor rendimiento. En este caso, el área bajo la curva de la ECO fue de 0,85 comparado con 0,9 de la tomografía, que no está mala, y como vemos la significancia estadística fue de 0,049. Por ende, ellos demostraron, el grupo italiano, que probablemente la ECO en algún momento puede que en nuestro país no esté claramente difundido, no lo tengamos así, digamos que tan acuñada en este momento. Cada vez somos más los famosos de la ECO y lo hacemos como frecuencia, pero tendremos que llegar a estos niveles que están mostrando los italianos. Vamos a la siguiente. El doctor Andrés Esteban, pues en su hospital de Getafe, tuvo la oportunidad de hacer este estudio que a mí se me hace muy llamativo, porque tuvieron la oportunidad de decir en el 2013, cuando ellos publicaron esto en el Blue Journal, me llamó a mí la atención porque el tipo cogió, hizo dentro de su estudio una toma de 20 años de pacientes que habían muerto y que le habían hecho autopsias, tomaron 702 autopsias y dijeron, venga, como eso fue hace 20 años y tuvimos este lapso de tiempo en donde no teníamos la definición de Berlín, comparemos hoy en día con la definición de Berlín, a ver si esas tales definiciones que nosotros decimos que tienen un SRA, sí tienen un hallazgo histológico. O sea, este estudio piensa lo que muchos de nosotros pensamos, o tuvo esa hipótesis de estudio que me parece a mí muy interesante decir, eso que están categorizando por los criterios de Berlín, que es lo que los que actualmente están imponiéndose, si son un SRA por hallazgo histológico o no son un SRA por hallazgo histológico. Mire lo que tuvo este hallazgo histológico. Teóricamente la sensibilidad para encontrar el daño pulmonar estuvo en el 89%. Pero ese daño pulmonar, cuando lo comparaban con autopsias, maluco que la especificidad fuera solo del 63%. Como ven, en este caso, la clasificación o el daño histológico del daño alveolar difuso del SRA lo encontraron de esta forma en la categoría leve en solo el 12% de los casos. En la categoría moderada del SRA de Berlín la encontraron en 40% de las placas que ellos revisaron. Y en la categoría severa del SRA de Berlín la encontraron en el 58% de los casos. Por tanto, pues a mí me gusta muchísimo este estudio para entender que una cosa es lo que nosotros hacemos como clínicos, lo que nosotros creemos que es una SRA, y otra cosa es lo que el microscopio muestra que era una SRA. Está bien lejano de lo que nosotros hacemos. Por tanto, insisto, el título es que ha cambiado en SRA, la definición cambió, pero que eso sea verídico, pues ya ustedes sacarán conclusiones con este estudio de qué tan verídico es, sí o no. ¿Por qué lo menciono? Porque obviamente todas las intervenciones que tengamos con esta clasificación clínica, en la que no, a lo mejor no nos estemos enfrentando a un SRA y tengan un resultado positivo, va a influenciar notoriamente la intervención a favor. Entonces, tengámoslo en cuenta para lo que vamos a mencionar al respecto de las posibles terapias. Vamos al siguiente. Tratamiento, la parte que tanto nos gusta a los médicos, que es poner y poner, a veces dejar de hacer. ¿Quién no ha tenido cáncer? En ese área, un paciente cuando está en ese área, desde hace muchos años se sabe que cuando usted le da comida, le disminuye la mortalidad. Eso no ha cambiado. A día de hoy usted busca en PubMed y no ha cambiado de que usted
probablemente le ponga una nutrición y el paciente le vaya mejor. No ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? Los pacientes tienen un altísimo riesgo trombótico, no solo por el TCA, por estar quietos, por múltiples factores de riesgo elevados. Las profilaxis trombóticas sigue igual. ¿Qué no ha cambiado? A pesar del estudio, de que me pongan el estudio con pantoprazol, no ha cambiado la gastroprotección. ¿Sí? No se demostró en el estudio de pantoprazol que los pacientes se infectaran más a pesar de la gastroprotección. No se demostró que tuvieran más neumonías. En ese orden de ideas, la gastroprotección para la SLA no ha cambiado. No ha cambiado después del high sugar, probablemente lo que seguimos haciendo, que es el control glicémico, similar a todos los pacientes que están gravemente enfermos. En ese área seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Qué no ha cambiado respecto al manejo? Los beta 2, en el estudio BALTI-2, no demostró que tuviera un impacto tener beta 2 y hoy en día digamos que no es una práctica recomendada en ese área. El estudio BALTI, que lo habían hecho con beta 2 inyectados, pues no demostró ninguna mejoría tratando de hacer broncodilatación y demás, y que teóricamente por los efectos inmunomoduladores tampoco ha cambiado. Eso no ha cambiado. Démosle. Un compañero de trabajo mío que quiero mucho es fanático de los líquidos. Y el otro compañero que tengo al frente es fanático de no darlos. El término medio es que eso lo han estudiado tremendamente, saber si sí o si no. Específicamente para ese área, no nos vamos a ir para los demás estudios en donde está para el día de hoy demostrado que el paciente sobrecargado con líquidos o con puntos límites de volumen se muere más, ¿sí? O sea, de eso, para este momento, no hay dudas. No hay dudas, por ejemplo, en un paciente que hace una neumonectomía, cuando uno pasa de 1.5 litros, está claramente asociado con mortalidad. No hay dudas. En ese área, estos tipos, esta publicación de Crítica Academy Medicine en 2016, lo hicieron bajo la base del SRA Network. Uno cree que es un estudio nuevo, pero no es ningún estudio nuevo. Es un estudio epidemiológico que tomaron de la base del SRA Network antigua, la del 2000, la que publicaron en el 2001. En ese orden de ideas, así le duele a los que restringen líquidos como el doctor Cárdenas, o así esté muy a favor como el doctor, como el otro colega que mencionó sobre la estrategia liberal de líquidos, en ese área, eso desafortunadamente no ha mostrado impacto en la mortalidad. Me explico. Uno extrapola los resultados de los demás estudios y asume que tener seco el paciente tiene mejor resultado, claro, porque induce menos lesión. Pero en esta cohorte, específicamente para este estudio, la mortalidad no estuvo claramente controlada con ello. Entonces, Sin duda, o sí, sea, ninguna de las dos estrategias se asocia a la disminución de mortalidad, ni tanto poner líquidos como restringirlo, ¿cierto? Pero ahí vienen otras cositas para que yo creo este que usted va a paciente, mencionar. ojo, para este estudio, para este paciente. Estoy siendo muy claro en eso, porque aquí no quiero ser, porque vuelvo y digo, la evidencia hoy en día es clara que sobrecargar a un paciente, sin duda, pues aumenta la mortalidad. ¿Listo? Solamente estoy hablando de un estudio de esta subpoblación de pacientes. ¿Listo? Vamos al siguiente. En cuanto al tratamiento del SRA, el SRA es una condición que hace que el paciente esté deficitario de oxígeno. La demanda, esa balanza que a toda hora queremos tener entre aporte y consumo, está evidentemente alterada porque el aporte tisular de oxígeno se ve alterado porque no le llega la cantidad de oxígeno, no por transportador, no por eso, sino porque simplemente está mala la unidad veolocapilar. Por tanto, una de las estrategias que se han propuesto es pues disminuir el consumo. Si yo tengo el aporte disminuido, pues el consumo lo tengo que disminuir. Y similar a como decía uno de mis profesores de residencia, como en choque cardiogénico, usted tiene un déficit de oxígeno, pues toca sedarlo. Probablemente ese es uno de los pilares fundamentales. Entonces el paciente debe ir a sedación, ¿sí? Esto mejora la tolerancia a la ventilación mecánica y disminuye el consumo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué sí hay que hacer para el tratamiento? Sin duda alguna, para este momento,
No tenemos un medicamento mágico que influya en ese área y de eso ya vamos a discutir. Hoy nomás tuve una discusión con mi grupo de trabajo en qué poner en ese área para ese paciente. Tuvimos una discusión para el grupo de médicos pues, que elaboramos allí. Mm, para ese área, volver a revisar después. No hay ningún medicamento en este momento. Y el pilar fundamental y el que nos hace diferenciar a los intensivistas en este orden de ideas es la ventilación mecánica. Y pues este es el escenario perfecto, no es el escenario perfecto, este es el escenario para el que se entrenó un intensivista. Entonces, vamos a la parte de la ventilación mecánica para ver qué ha demostrado. Este es el estudio clásico, yo creo que es el estudio más mostrado en la historia del cuidado intensivo. En este estudio, que fue publicado en mayo del 2000 en el New England Journal of Medicine, dale, Oscar, pues simplemente se aleatorizaron unos pacientes, no se aleatorizaron, se asignaron unos pacientes a dos estrategias de ventilación mecánica. A uno le parece muy lejano que un paciente para ese tiempo lo programaran a 12 miligramos por kilo de peso dicho, porque para este momento uno dice, qué exageración. O sea, ese no es el volumen corriente al que uno normalmente respira, ¿sí? Entonces ellos, los que se idearon para este momento del estudio, compararon lo que se hacía en ese momento, que fue poner el ventilador en un modo asistido controlado, ciclarlo por el volumen, limitarlo por volumen, 12 mililitros por kilo en el grupo que recibe el manejo tradicional, 6 mililitros por kilo para lo que llamamos una estrategia de bajos volúmenes, y adicionalmente hacían una presión plató que para el grupo de tradicional, miren hasta dónde dejaban liberar la presión plató. La presión iba hasta 50 centímetros, mientras que para el grupo control propusieron que no se lleve fuera a más de 30 centímetros de agua. Lo otro son otras variables que fueron la frecuencia ventilatoria, qué relación inspiración-expiración iban a tener, y la meta que ellos propusieron, que fueron la misma para los dos grupos. Como ustedes ven, la meta es gasométrica. Para ese momento, un criterio que era la presión arterial de oxígeno de 55-80 milímetros de mercurio, y el segundo, que probablemente para ese momento era más viable, que era tener un pulsóxímetro y tenerlo entre 88 y 95% de saturación. Esa fue la meta que propusieron en su estudio. Dale, Oscar. Oscar. Es muy difícil, tremendamente difícil encontrar en la medicina algo que disminuya el riesgo de muerte de una forma absoluta tan tremendo como esto. El grupo que recibía el volumen tradicional se murió el 40%, el 39.8%. Y el grupo que recibió el volumen bajo se murió el 31% con una P de 0.067. Yo reto a varios de los médicos acá que me encuentren una patología o una intervención en medicina que disminuya de esa forma la mortalidad. Es muy difícil de encontrar algo que disminuya la mortalidad en un 10%. Ejemplo, las estatinas a larga duración, sí disminuyen el impacto, pero es con una terapia de 10 años, ¿sí? O reperfundir un paciente. Claro, reperfundir un paciente mejora la mortalidad, más o menos en el 30-40%. Eso es medicina aguda. Aquí estamos haciendo una estrategia de solamente ventilar un paciente y solo con eso, y sigue siendo el pilar, se disminuyó el 9% de mortalidad. 9%. Desde esto es la terapia estándar y al día de hoy, 20 años después, es la terapia estándar del SRA. No ha ocurrido después de esto algo que nos modifique aún más. Si había cambiado algo en la ventilación mecánica respecto a la ventilación protectiva, pues no vamos a polemizar en ese sentido, pero el asistido controlado, ciclado por volumen, sigue siendo el pilar fundamental en la mortalidad. Vamos al siguiente. Este estudio sí me dejó muy maluco. No tengo ni cuenta de Instagram. Oscar me dijo, prepáreme una charla de SRA. Y haciendo el estudio en PubMed, ¡pum!, arrojó este resultado. Esta publicación es del 12 de marzo del 2020 y salió publicada en la revista más importante del mundo de la medicina, que era entregar oxígeno de una forma liberal o entregar oxígeno de una forma conservadora para los pacientes con SRA. ¿Qué, Oscar?
Bueno, Oscar, es que tenemos aquí un problema porque es que Instagram no nos permite sino 1 hora de live y se nos corta y se nos borra la charla. Entonces, para evitar que se nos borre, toca cerrarla antes y para que pueda guardar esta charla, ¿sí? Listo. Entonces, indudablemente las cosas que cuando uno lo apasionan, precisamente lo refleja como así. Ayer con ventilación mecánica nos pasaba algo similar. No pudimos concluir el tema y lo vamos a concluir ahorita en la segunda parte. Entonces yo lo invito, usted mañana tiene un tiempito por la noche nuevamente para terminar ya con las conclusiones de esto, porque sigue la parte más interesante de la charla. ¿Sí? Lo podemos hacer. Siguen, siguen 10 diapositivas, que yo no creo que es la parte más interesante, sino la de complicaciones, pero cuando usted considere. Sí lo podemos hacer mañana para dejar entonces esta segunda parte y hacer un resumen y poder pues dar como puntos también relevantes para que se lleve toda esta audiencia. Hemos estado alrededor de 500 participantes en este live, ¿sí? No sé cómo estamos para mañana. O lo dejamos para el lunes o qué. Yo creo que cuando usted lo considere, yo para mañana, no sé, miramos. Yo no sé si mañana tengo turno o no. En la noche, ahorita miro. Listo. Pero usted De lo todas, anuncia. De todas maneras, muchas gracias al doctor Oscar por acompañarnos ahorita en esta hora donde muchos estamos en casa y cumpliendo pues las normas para que esta crisis que se nos viene tenga menos impacto, siendo obedientes con el quedarnos en casa. Entonces, lo invito al doctor Oscar para que se conecte ahorita en la charla de ventilación mecánica, que es un taller que vamos a dar muy chévere que lo va a dar una persona que tiene bastante bagaje también en ventilación mecánica. Ayer nos transmitió unos puntos claves y muy chéveres, y ahorita es la parte práctica. Bueno, entonces, Oscar, muchas gracias. Que esté muy Chao. bien, Yo le explico a ya, usted el estudio. Chao. listo, listo.